Expresiones algebraicas. Se dice que una expresión algebraica es una combinación de números, letras y signos por medio de una o varias operaciones. ¿Listo? Dice acá, una expresión algebraica está formada por términos y, por ejemplo, así la expresión 3x2y3 menos 7x3y2 la conforman los términos 3x2y3 y menos 7x3y2. Tengamos en cuenta los signos, ¿listo? Un término está compuesto por los siguientes elementos. Entonces, por ejemplo, cada término de esto está compuesto ¿por qué? Por un signo, por un coeficiente, exponente y parte literal. Vamos a ver qué son los signos. Pueden ser positivos o negativos. Si el término es positivo, se omite el símbolo que lo precede. Por ejemplo, así tenemos los términos 4M2N o 7WZ. Son términos positivos, es decir, ya sabemos por qué no tiene un menos, o sea, el negativo acá antes, ¿verdad? Sino que son positivos porque ya sin necesidad de colocar el signo positivo, sabemos que no tienen el signo negativo. ¿Listo? En cambio, los términos menos 23AB3 o menos 29XY son términos negativos porque ya estamos observando el signo antes del término. ¿Listo? Ahora, coeficiente. Es el número racional que aparece en cada término. Entonces, por ejemplo, en el término 3A el coeficiente es 3. ¿Listo? Y el término XY es el coeficiente 1. Por ejemplo, si tenemos el término XY solito, ¿verdad? Entonces, cuando veamos literales, o sea, estas letras solitas, siempre el coeficiente va a ser 1. ¿Listo? Ahora, exponente. Es el número que indica la cantidad de veces que se multiplica cada variable. Por ejemplo, en el término 8n2 el exponente de n es 2, ¿verdad? El cual indica que el valor que representa n se multiplica dos veces. Por ejemplo, n por n, ya sabemos que es n a la 2. ¿Listo? Ahora, la parte literal corresponde a la letra o grupo de letras con sus respectivos exponentes. Entonces, por ejemplo, así el término menos 6 ABC, la parte literal es ABC. ¿Listo? O sea, las letras donde el exponente de cada variable es 1, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como no están elevados a la 2 ni nada, entonces decimos que el exponente siempre es 1. Clasificación de expresiones algebraicas. Dice acá, la siguiente tabla muestra la clasificación de las expresiones algebraicas. Entonces dice acá, clasificación, definición y ejemplos. Entonces, tenemos los monomios. ¿Qué son? Es una expresión algebraica que consta de un solo término. Entonces, por ejemplo, 4x2y es un solo término, menos un quinto m3n2 o es otro término, ¿verdad? Entonces, cada término de eso se llama un monomio. Binomio es una expresión algebraica que consta de dos términos. Entonces, por ejemplo, si hay dos términos separados con un signo, ya es un binomio. Entonces, por ejemplo, 8a más 7b, también, por ejemplo, menos 7 medios, x2 más y3. Entonces, este y ese son binomios. Trinomio es una expresión algebraica que consta de tres términos. Por ejemplo, 3x2y es uno más 4x3y es otro más 8x. Entonces, estos tres términos conforman un trinomio. ¿Listo? Porque ya están, como quien dice, en una operación con la suma. Igualmente estos tres términos. Polinomio. Es una expresión algebraica que consta de más de un término. Entonces, por ejemplo, tenemos acá estos 4 o 5 términos, ¿verdad? Entonces ya, por ejemplo, desde el binomio hasta el polinomio, o sea, ya más de dos términos, más de un término, dice acá, porque se empieza a llamar polinomio cuando tiene más de un término, es decir, los binomios, los trinomios y los polinomios son polinomios, ¿listo? Ahora dice acá, los exponentes de la parte literal deben ser números positivos. Bueno, tenemos los términos semejantes. ¿Qué nos dicen acá? Dos o más términos son semejantes cuando su parte literal con sus respectivos exponentes son iguales. Entonces vamos a ver. Ya sabemos que la parte literal son las letras, ¿listo? Y sus exponentes deben ser iguales, las de las letras. Por ejemplo, los términos 8A4, B3, C2 y menos 7A4, B3, C2
Son semejantes porque la parte literal con sus respectivos exponentes son iguales. Entonces observamos que tienen lo mismo, vean. A4, B3 y C2. ¿Listo? Ahora acá dice, clasificar las siguientes expresiones algebraicas según el número de términos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá 4 expresiones. Dice, para clasificar las anteriores expresiones se cuentan los términos que constituyen cada expresión algebraica así. Entonces, por ejemplo, empezamos con el A. Dice, la expresión x2y3 más xy2 tiene dos términos, ¿verdad? 1 y 2. Por lo tanto, es un binomio. Ahora, la expresión 1/4 x5 y6 z7 tiene un solo término. Entonces, ¿cómo se llama? Un monomio. La expresión 4x3 más 2x2 más x más 1 tiene más de dos términos, ¿cierto? Entonces, luego es un polinomio. La expresión menos x3 más y2 más z5 tiene tres términos, por lo tanto es un trinomio. Ahora acá, las expresiones que están en los literales A, C y D son expresiones también polinomios, ¿cierto? Ya que constan de más de un término. Entonces, vamos a ver acá el segundo ejemplo. Dice acá, identificar si los términos menos 5x3y2z, 4x3z y2 y menos 3zx3y2 son semejantes. Entonces decimos acá, se identifica la parte literal y los exponentes de cada letra de tal forma que coincidan, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, los exponentes y las letras vamos a verlos. La parte literal de cada monomio es x3, y2z. Por lo tanto, los monomios son semejantes. Entonces, sí son semejantes porque, vean, acá tienen x3, acá también x3 y x3. Acá z a la 1, z a la 1 y z a la 1. No importa dónde esté ubicada, ¿sí? Solamente importan los exponentes y que sean las mismas tres letras que estén en cada término. Y y2, y2 y y2, ¿listo? Tampoco importan los signos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si acá acompaña un signo negativo, acá uno positivo, no importa porque ahí se hacen las operaciones, son los coeficientes. Y la parte literal se queda normalita, ¿listo? Ahora acá tercer ejemplo. Determinar si los siguientes términos son semejantes a la expresión. Entonces, esta expresión vamos a ver si tienen los mismos partes literales con sus exponentes. Entonces, x2, z3 y y2 si cumple esta. Acá z3, y3 ya no, porque acá hay y2, ¿cierto? Entonces, esta no. Y ahora esta, x2, y2 y z3, entonces esta sí. Entonces se identifica la parte literal del monomio, entonces esta es la parte literal, ya sabemos que son las letras nomás, ¿cierto? Con los exponentes, y se comparan la parte literal con otros monomios, lo que hicimos acá, y en consecuencia los monomios semejantes a la expresión dada son el primero y el tercero, ¿listo? Por último tenemos el valor numérico, dice acá que el valor numérico de una expresión algebraica es el valor que se obtiene al efectuar las operaciones entre los valores numéricos que se asignan a cada variable. Por ejemplo, para calcular el valor numérico de la expresión 5b2 menos 3a, y acá nos dicen en el problema, cuando a es igual a 3 y b es igual a 2. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar. Se reemplaza el valor de a por lo que nos dan acá, ¿verdad? Y el valor de b también. Entonces, hacemos como una ecuación así, 5, b a la 2, entonces colocamos 2 a la 2, ¿cierto? Porque la b está elevada al exponente. Menos 3 por 3, porque acá dice que a es igual a 3. Se resuelve la potencia, esta, después se multiplica y a lo último se resta, ¿verdad? Y el valor numérico entonces de la expresión cuando A vale 3 y B 2 es 11. Simplemente colocarle reemplazar y ya. Y acá dice calcular el valor numérico de esta expresión si X vale menos 1 y Y vale 2. Entonces se realizan los pasos, tenemos la expresión, se reemplaza, se multiplica, se hallan las potencias y al final se suma y se resta. ¿Listo?